CBF. Yo si quiere le pongo aquí un reloj que haga la cuenta regresiva A ver, sí, sí, sí. hacia la posesión de doña Concepción Baracaldo. Ya es un hecho, ¿no? Es un hecho, por lo menos ya está anunciado y mañana en la agenda del presidente. Sí, Se sí, iba a sí. dar durante el fin de semana, se esperaba hacerlo de hecho en el evento que hubo en La Guajira este fin de semana con todo y Consejo de Ministros, pero finalmente no se pudo. Pero ya hoy le han dado vía libre a ese nombramiento, Andrea. Sí, ya es casi un hecho la llegada de la señora Concha Baracaldo. Para muchos había pasado desapercibido, pues aquí en Sigue la W pues nos pusimos a la tarea de identificar un poco quién era esta persona, cuál era su trayectoria. En un principio dijimos que por lo menos en el sector de niñez y adolescencia es una persona que no tiene experiencia, desconocida y sin experiencia, pero además empezamos a indagar un poco más y descubrimos que su experiencia, ella es administradora de empresas de la Universidad Nacional, tiene un doctorado en la universidad en una universidad de España. Queremos precisar eso porque ni siquiera su hoja de vida está pública, la hemos No, buscado. pero yo encontré la tesis, Andrea. Así, era un tema Sí, de energía. sí, no, minería. Minería, Minería perdón. de carbón. Ajá, De carbón. Ya le cuento. Mire, el carbón, presente y futuro en la economía colombiana. ajá. Autor, Concepción Baracaldo. Concepción Baracaldo, Director sí. de la tesis, Rafael Martínez Cortiña. ¿Eso es de la Universidad de Salamanca? Espérese, sí, Universidad de Universidad de Salamanca, es Salamanca, sí. correcto. Pues bien, eso también lo dijimos. Entonces aquí hay que hacer precisión sobre cada uno de esos aspectos sin sumarle ni restarle a lo que hemos dicho aquí en Sigue la W. Pero encontramos que esa experiencia entonces de ordenamiento territorial, de planeación, la había tenido en por lo menos dos municipios de Cundinamarca, en Chía, durante la administración del señor Fernando Sánchez, y también en Tocancipá, donde pues el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez años después dijo que ese alcalde de Tocancipá lo estaban investigando al igual que varios otros alcaldes de municipios y ciudades de Colombia porque al parecer habrían cometido irregularidades en el POT, en el Plan de Ordenamiento Territorial, y la señora Concha Baracaldo estuvo asesorando ese plan básico de ordenamiento territorial en el municipio de Tocancipá. Hasta el momento la señora Concha Baracaldo no tiene ninguna investigación abierta, ni ninguna condena, ni ninguna sanción disciplinaria o penal, eso también es claro, lo dijimos, pero ¿qué encontramos? Encontramos particularmente en Chía que una comunidad, un veedor ciudadano, particularmente, había dicho, oiga, estamos muy preocupados porque aquí cerquita a un colegio, pegado a un colegio, hay un prostíbulo. Y que ellos en su momento le dijeron al alcalde Fernando Sánchez y a la entonces secretaria de Planeación del municipio, Concha Baracaldo, le decían, ahí hay un prostíbulo, ahí hay menores de edad, esto queda cerca de un colegio, por favor hagan las gestiones para que llegue la policía y se dé el cerramiento. Claro, la señora Concha Baracaldo no tenía la autoridad para cerrarlo, Sí, no pero era ella era autoridad de la que policía. decía, le decía a la comunidad que por el uso del suelo ellos tenían permiso porque eran un club nocturno y no un prostíbulo. Ujú. Eso lo dijimos también. Entonces recordemos en este flashback de Sigue la W, atentos en W Radio Colombia en YouTube, esta denuncia que nos hicieron desde el municipio de Chía. Esto fue lo que dijo la esposa del veedor, Inés Salcedo. La petición formal ustedes la hacían, bueno, a las autoridades, al alcalde y en particular a la señora Concha Baracaldo, quien era pues la secretaria de planeación del municipio y ella que le Vamos con el respondía que audio no y podían con el cerrarlo por flashback, el el uso video. del suelo, que no era un prostíbulo sino un club nocturno. Aclaren eso Sí, por favor. señora. Sí, en la Cámara de Comercio que nos mostraron decía que era un club nocturno. Entonces nos tocó, digamos, agarrarnos, como dicen, del horario, porque ellos como hacían sus cosas después de las 10, desde 10, 11 de la noche, entonces a nosotros nos tocó, para poder tener una prueba, nos tocó irnos a una casa que quedó al frente que la señora muy amablemente nos prestó y tomar fotografías porque no había celulares, tomar fotografías con cámara para poder decir aquí funciona, a esta hora entran estas personas. Sí. Y ella fue la que dio el uso del suelo porque era la directora de planeación, entonces tuvo que ser ella la que dio el uso del suelo. Y ella decía que hasta no tener pruebas contundentes no tenían nada más que decir. Pruebas contundentes. Sí, eso fue lo que dijo, pero recordemos que en esa emisión del 9 de septiembre de 2022, pues se comunicó con nosotros el entonces jefe de Concha Baracaldo, el señor alcalde de ese momento de Chía, Fernando Sánchez.
y él controvertió la versión de la señora esposa del veedor y de los denunciantes. Además, la comunidad dijo que había recogido como 500 firmas. Y esto fue lo que él dijo en su momento, que no había pasado un año, que eso era mentira, que eso no había sido así. ¿Y por qué razón más de un año? ¿Y por qué razón? Es que Nadie estamos está hablando, diciendo, perdóneme, exalcalde, perdóneme, 500 firmas. estamos hablando de un prostíbulo al lado de un colegio. señor Calvás, yo le hago una pregunta. El señor está diciendo que es un año, eso es falso. ¿Ha mostrado algún documento con que pruebe eso? Él ha dicho muchas mentiras en este momento. Doña Si Inés, usted quiere, ¿cuánto con tiempo mucho duraron gusto, ustedes perdón, pidiendo, doña Inés, cuánto Tenemos tiempo dos duraron ustedes documentos, pidiendo que cerraran el lugar? más o menos un año, y tenemos las cartas, porque las tenemos todas, las cartas yo lo que le puedo en las decir que... es que en este país, Y usted mire, yo no sabe lo que interrumpí a está la señora, diciendo, por favor. señor Sánchez. Señor Calvás, yo no interrumpí a la señora. Le pido el favor que se me permita intervenir. Sí, No, pero que es me que usted están dice que no hay preguntando. pruebas y la Nosotros señora tiene las tendríamos, pruebas, señor mire, alcalde, señor exalcalde. por eso se selló el negocio, señor Calvás. Pero pasó un Por eso año, se selló el negocio. pasó No, un señor. año y Mire, el, yo- Y y el entonces la uso del comunidad tenía suelo razón. y el uso del suelo que dependía de la entonces secretaria de Planeación permitió que ese tipo de establecimiento se montara al lado de un colegio. Perdóneme, lo corrijo, señor Calvás. En ningún momento lo permitió la directora. Lo Bueno, permite- eso fue lo que nos dijo el viernes pasado el alcalde, sobre todo señalando un detalle, Andrea, Sí, que fue menos de un año y que eso fue una acción mucho más rápida, ¿no? exactamente. Para el sellamiento Pues, de un prostíbulo al lado de un colegio. exactamente. Pues nosotros hablamos con el veedor, con el señor Roberto, con la señora Inés Salcedo, y le dijimos, bueno, ¿ustedes tienen pruebas de lo que están diciendo? Pues le tengo la prueba que controvierte al alcalde. Y esta es una carta. Aquí estamos mostrándoles entonces la carta. Chía, enero 24 de 2005. Ahí tiene el sello de recibido de la Alcaldía Municipal de Chía. Dice, doctora Concepción Baracaldo Aldana, directora de Planeación, Chía. Le dicen que es su derecho de petición, asunto uso del suelo en las veredas de Tiquiza y Pagua. Apreciada doctora Baracaldo, desde hace un año y medio la comunidad de Fagua, óigase bien, desde hace un año y medio, la comunidad de Fagua viene realizando gestiones ante la autoridad municipal para que se cierre un prostíbulo localizado a 130 metros del Colegio Departamental de Fagua, que soterradamente funciona con la razón social de club nocturno privado La Hermosa. Dice a continuación, no obstante que se han enviado más de 25 comunicaciones al respecto, dicho establecimiento de lenocinio sigue funcionando campantemente sin que, en la práctica, las autoridades correspondientes hayan aplicado medidas contundentes que se traduzcan en hechos palpables. Cierre definitivo del mencionado establecimiento. ¿Me ¿Cómo lo repite el ve, Juan número de Pablo? comunicaciones, por favor, Andrea? Sí, dice, no obstante que no se han, que se han enviado más de Mm, 25 comunicaciones al respecto. mm. 25 comunicaciones al respecto. Pero el señor alcalde dice que actuaron rápidamente, Andrea. Mm. Sí, y ahí dice que después de hace un año y medio, y esta carta va dirigida directamente a ella, a Concha Baracaldo, Concepción Baracaldo, entonces directora de planeación, quien hoy es ya la inminente Mm. directora del ICBF. Vamos entonces con sus invitados a esta hora. Vamos entonces con Ángela María Robledo. Ella pues fue candidata a la vicepresidencia junto a Gustavo Petro en las elecciones pasadas. Ella ha pertenecido al Partido Verde como congresista y pues es una voz muy importante en la niñez porque además ella ha trabajado con mujeres, ha trabajado con comunidades que resaltan el derecho también que tiene la protección de los niños. Ángela María Robledo, gracias por acompañarnos a esta hora. No, no, no. Bueno, muy buenas No, para decir tardes, que sería hacer Andrea. Buenas tardes a Juan Pablo y a quienes nos escuchan a esta hora por la W Radio. Bueno, ¿usted qué opina sobre el nombramiento de la señora Concha Baracaldo como directora del ICBF, teniendo en cuenta pues todo el contexto de su hoja de vida y su experiencia o inexperiencia? ¿Usted cómo lo ve? Pues la verdad, Andrea, que lo hemos venido denunciando a través de distintos medios y en una carta que enviamos a Gustavo Petro y Francia Márquez recientemente, un grupo de personas que hemos participado de la Alianza por la Niñez. En mi condición de congresista estuve casi 8 años en la Comisión Séptima de la Cámara donde estos asuntos se tratan, para pedir que llegue una persona con conocimiento, una persona idónea,
que conozca el Código de Infancia y de Adolescencia, porque el ICBF se ha convertido en una entidad donde más es menos, es decir, es una entidad que maneja muchísimos recursos, que tiene regionales a lo largo y ancho del país, pero las denuncias de que esas entidades en las regiones son cooptadas por los congresistas, por los políticos, vienen de tiempo atrás. Aquí desde la época de Álvaro Uribe, con Elvira Forero, luego con Diego Molano, luego con Marco Tulio Zuluaga, luego con la señora Udinem y por último Lina Arbeláez, al ICBF no han llegado personas capaces de asumir esa tarea enorme que es cumplir el artículo 44 de la Constitución, que dice que hay prioridad para defender los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y la señora Baracaldo, además de no tener ni la más mínima conocimiento, ni contacto, ni experiencia en el tema de niñez, hay enormes denuncias que ustedes han puesto y de manera muy especial he oído lo del club este o el bar nocturno, donde se decía que podía haber explotación de niñas y adolescentes en ese lugar. Pues bien, el Código de Infancia, cuando esta carta le llegó a la señora Baracaldo, inmediatamente nos conmina a que pongamos la denuncia y a que actuemos de manera contundente, porque ese es un delito en Colombia. Y entonces me parece que, claro, aquí nos hemos ido, que el tema de presuntamente volteo de tierras, que su defensor, el alcalde Rojas, tiene muy mala fama en Chía. Yo he recibido cientos de denuncias este fin de semana. O sea que se consiguió muy mal promotor la doctora Baracaldo. Y fuera de eso, que nos ratifiquen que mañana va a ser posesionada, la verdad es que produce enorme indignación. Yo apoyo este proyecto del pacto histórico y apoyé a Francia Márquez para que llegara a la vicepresidencia, pero este nombramiento, la verdad, nos tiene francamente indignados porque nos parece que además de que llega una persona que no tiene ningún conocimiento, llega a aprender a una entidad tan compleja como el ICF, los niños y las niñas en Colombia van a seguir estando desprotegidos. Sí, Ángela María Robledo, usted pues fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, hoy presidente de la República. Es posible, usted conociendo pues también a su equipo, a todas las personas que incluso dentro del pacto histórico han sido críticas, por ejemplo, el abogado Miguel Ángel del Río y otras personas. Es posible que esto tenga reversa, que se estudie, incluso hay una carta que le enviaron al presidente para que diga, oiga, estudie bien, esa hoja de vida es la más pertinente para que la señora Concha Baracaldo llegue al ICBF, o esto ya no tiene vuelta de hoja. Pues mira que a mí me sorprende, porque Gustavo Petro, cuando fue alcalde, una de sus preocupaciones, y cuando lo acompañé hace 4 años, era la atención de los niños y las niñas, muy especialmente de los más pequeños. Era casi, yo diría, una obsesión de Gustavo Petro. Y siempre ha dicho Gustavo Petro que una infancia feliz eh, permite proyectos de vida de seres democráticos. Entonces yo no entendería por qué va a nombrar a una persona que no tiene ninguna experiencia, Andrea. Yo no sé si tenga o no reversa, pero Miguel Ángel de Río también, que estuvo tan cercano y que pone este trino y esta alerta, y muchos periodistas como ustedes nos acompañaron en una carta que hicimos llegar recientemente diciendo necesitamos que llegue alguien idóneo, comprometido, conocedor de los derechos de la infancia y la adolescencia. Debería ser escuchado por el presidente Gustavo Petro y también por Francia Márquez. La vicepresidenta va a estar al frente de todo esto que se va a llamar la tarea por la igualdad, y la enorme brecha que hay con los niños más pobres en este país tiene que cerrarse, y eso empieza por una tarea que no solo hace el ICBF. Esto aquí tiene que operar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, aquí tiene que concurrir la salud, la educación, la cultura, Hacienda, pero el líder de ese Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la entidad líder es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y creo yo que la señora Baracaldo se demoraría bastante tiempo para poder cerrar y atender una situación, por ejemplo, como la muerte de niños por desnutrición en La Guajira, como el comercio de niños que se está denunciando respecto a lo que puede ocurrir en las fronteras colombianas, la desprotección total en la que están los jóvenes en conflicto con la ley. Bueno, y todo lo que tiene que ver con la violencia sexual, que exige acciones inmediatas y no da espera respecto a la persona que llegaría a liderar
esta entidad. Por eso yo esperaría que Gustavo Petro escuche lo que estamos solicitando y lo que estamos diciendo, y que Francia Márquez también haga eco a esta carta que esperamos sea respondida por ellos. Finalmente, Ángela María Robledo, ¿usted había escuchado antes hablar de la señora Concha Baracaldo? ¿Quién pudo haber puesto su nombre en el escritorio del presidente Gustavo Petro? Y también, ¿quién le responde a quienes dicen, no, pues sí se necesita conocer de niñez, pero más que eso se necesita alguien que sepa dirigir, que sepa planear, y ella en eso sí tiene experiencia? Mira, yo hago parte de la Alianza por la Niñez desde hace mucho tiempo, desde que trabajamos en el Congreso de la República por reformar el Código de Infancia y Adolescencia y ponerlo a tono con la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez y con el artículo 44 de la Constitución. Nosotros teníamos una normatividad que era para menores, y no se reconocía que eran ciudadanos y ciudadanas en formación. Desde esa época participamos allí. Nunca, nunca, ni en la academia, ni en la universidad, ni cuando fui decana de psicología, ni en los 8 años que estuve en el Congreso de la República, en la Comisión Séptima, escuché hablar de la señora Baracaldo. Su hoja de vida es de una funcionaria que sabe de tierras, que ha sido directora de planeación, que tiene muchas preguntas y que de manera muy especial, cuando frente a esta denuncia de este bar donde se podía sospechar que había explotación sexual de niñas y niños, no actuó como lo hubiera tenido que hacer cualquier ciudadano que habitaba en Chile o cualquier ciudadano que tuviera esa información. Ella no la conoce nadie, no tiene ninguna experiencia, y vuelvo y digo, a mí una situación como esta me produce, además de tristeza, profunda indignación. Pues Ángela María Mm. Robledo, muchas gracias, ex candidata a la vicepresidencia con Gustavo Petro, quien conoce bien, Juan Pablo, los temas de niñez y adolescencia, y que además Sí, apoya este pues, proyecto político de ahora, el Pacto sí, Histórico. y el tema vuelve a llevarnos a lo mismo, Andrea. Ujú, Experiencia. ujú. Más allá de los otros avatares del pasado de la señora Baracaldo, experiencia. Ujú. Pues mire, le tengo otra voz, Viviana Vargas. Ella es feminista, defensora de los derechos de la mujer, en contra del abuso sexual, la explotación, y quien fue candidata al Senado por el nuevo liberalismo. Viviana, gracias por acompañarnos a esta hora. Sabemos que usted también apoya este proyecto político de Gustavo Petro, con quien en la recta final de la campaña, a quien le dio su apoyo. Pero, ¿qué opina de este inminente nombramiento de Concha Baracaldo como directora del ICBF? Pues Andrea, primero saludarte a ti, a Juan Pablo, a toda la audiencia, y un poco en la misma línea, lo que comentaba María, pues yo no solamente apoyé este proyecto político y la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez, sino que además hice parte del equipo de empalme de la comisión designada por el gobierno electo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Fue un empalme largo, riguroso, más de 60 profesionales a lo largo y ancho del territorio, con diversas experticias en diversas áreas y temas asociados a la niñez, muchos perfiles adecuados, idóneos, técnicos, comprometidos con la infancia. La verdad es que no solamente como una ex candidata al Senado, más como una activista y una sobreviviente de la violencia sexual infantil, me surgen muchas preguntas, porque existiendo tantas personas con quienes se trabajó en lo programático, con quienes se trabajó en el proceso de empalme, cercanas al gobierno de Gustavo Petro, con un perfil, con una experiencia, con un reconocimiento en el sector, no entiendo cómo, con tantos problemas y tantas complejidades que tiene el ICBF, cómo es que se nos ocurre improvisar con una agenda que debe ser prioritaria en un gobierno que se quiere llamar del cambio, ¿cierto? La agenda de la niñez ha estado hecha a un lado y rezagada gobierno tras gobierno. Los temas de infancia parecen importarle a muy pocos, y siempre le toca a la sociedad Ujú. civil impulsar esto desde la ciudadanía, impulsarlo en el Congreso, porque se siente como que si los niños y niñas no tienen una voz y una representación adecuada. Por eso Sí, es tan importante que en el ICBF esté alguien que pueda asumir esa responsabilidad y le dé un giro misional y sí. ético al liderazgo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y me sorprende profundamente y me genera mucha tristeza que el nombre de Sí. Concepción Baracaldo sea el que se esté contemplando desde el gobierno. Pues Viviana Vargas Vives, muchas gracias por esta opinión. Gracias a ti, Andrea y Juan Pablo. Y ahora quiero saludar al señor Marco López, Juan Pablo. Él es amigo
que conoce desde hace muchos años a la señora Concha Baracaldo. Nos hemos tratado de comunicar con ella, nos dice que prefiere por ahora no dar ningún pronunciamiento, pero queremos conocer la versión del señor Marco. Gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Y qué opina frente a esos reparos que hacen a la hoja de vida de la señora Concha Baracaldo? Buenas tardes. En primer lugar, me sigue llamando la atención que después de varios días en que ustedes presentaron el tema, no tengan la información y la hoja de vida de Concha Baracaldo y que se siga mencionando en tono de chisme lo que ustedes no muestran documentalmente. Por un lado, entiendo que para un cargo como el de la directora de Bienestar, la Presidencia de la República hace pública la hoja de vida con todos sus anexos y adicionalmente con certificaciones de los organismos de control, Procuraduría, Sí, señor Marco. Contraloría, etcétera, etcétera, fiscales, etcétera. Y es la hora que no he visto la mención de ustedes, y yo soy un oyente frecuente, no voy a decir permanente, de la W y de sus programas. Entonces me extraña que se siga afirmando sin mostrar los documentos que efectivamente comprueben lo que ustedes han venido no solamente insinuando, sino prácticamente enlodando la honorabilidad de Concha Baracaldo sin presentar ninguna prueba al respecto. Claro, usted dice eso, pero nosotros solamente nos hemos remitido a los hechos, que ella fue asesora del municipio de Tocancipá, de Chía, con conocimiento en ordenamiento territorial, que tiene un doctorado, que tiene una carrera profesional como administradora de empresas, pero el punto específico es la denuncia de una comunidad en Chía sobre ese caso particular del club nocturno y la falta de experiencia en niñez y adolescencia. Usted como amigo de Concha Baracaldo, ¿sale en defensa de esa experiencia que ella sí puede tener o las capacidades para ser directora del ICBF? Vea, por eso le digo, ustedes se han referido, e inclusive escucho a la doctora Ángela María Robledo denigrar de la experiencia que no tiene cuando ni siquiera saben cuál tiene. Primero que todo es una persona con 40 años de haber sido egresado de la universidad. Puede que no tenga toda la información en este momento y no la tengo escrita, pero Concha Baracaldo trabajó en el Banco de la República, trabajó en la empresa Energía de Bogotá, trabajó en Engesa, trabajó en las áreas de control interno, tiene un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en economía, no en carbón, don Juan Pablo. La tesis es del carbón. La tesis es el carbón. Un segundo. Una cosa es tener una tesis en ese tema y otra cosa es que el doctorado entonces, entonces mire, es que tengo que entregarle al doctor Hernán Peláez de Martínez de Francisco. Don Marco, una pregunta sencilla. Dígame, ¿cuál es la experiencia en niñez, infancia y adolescencia que tiene la señora Baracaldo? Primero que todo, inclusive recuerdo muy bien que el alcalde en su intervención hizo mención, el plan de desarrollo de un municipio está a cargo su coordinación. Don Marco, ¿me deja hablar, por favor? No, sí, pero es que yo tengo que entregar el programa. Escúcheme, pero es que yo tengo también que cumplir con un horario. Más allá de hacer parte del equipo de planeación de un municipio, que al igual que en un país, entonces tendría que saber de recolección de basuras y tendría que saber de tratamiento de aguas negras y tendría que ser experta en todo. Dígame qué experiencia tienen temas de infancia y adolescencia, por favor. El plan de desarrollo de un municipio lo incluye todo, listo. Entonces la señora sabe de todo. ¿Por qué no me dice qué experiencia tienen en infancia y adolescencia, don Marco, por favor? Usted me pregunta, pero no me deja concluir mi exposición. Estoy esperando la respuesta. ¿Cuál es la experiencia? Pues si deja de hablar y me escucha, tal vez se la dé. La experiencia que tiene es el jefe de planeación de un municipio, coordina todos los aspectos del plan de desarrollo, hace seguimiento y evaluación y todos los aspectos del plan de desarrollo no son únicamente lo territorial. Lo territorial es una parte, las licencias de construcción son una parte apenas del trabajo de una oficina de planeación, pero el plan de desarrollo incorpora los aspectos educativos, sociales, de infancia, etcétera, etcétera. Luego, eso le da a la persona una aproximación a la realidad. Bien, bueno, pero de resto, no veo más, don Marco, no veo más.
Igual mañana, en principio, será nombrada Concha Baracaldo como la nueva directora del ICBF. Llegó Martín de Francisco Hernán Peláez. Nosotros seguimos en Sigue la W en Digital.